estrechos, presencia de otros materiales de osteosíntesis, etcétera. Pero la verdad es que utilizar una placa constituye a veces un reto y muchas veces se ve acompañado de problemas de tejidos blandos, de problemas de consolidación, porque o no conocemos la parte de la técnica quirúrgica adecuadamente, porque poner una placa en tibia requiere de unos conocimientos especiales de orden de biomecánica, manejo de tejidos blandos, etcétera. Y todo eso nos lo va a comentar el día de hoy el doctor Merchán. Quiero recomendarles, como siempre, que por favor hagan el pretest, que esto nos ayuda bastante en la programación de nuestras actividades y en los controles. Sin más preámbulos, vamos a dar la palabra a Gavino. Quiero a todo presentar una excusa porque tenemos un problema de audio que no hemos logrado solucionar completamente porque hay algunas cosas técnicas. Sin embargo, Andrés está tratando de hacer lo mejor posible para que escuchemos la conferencia. Si se oye un poco bajo, les sugiero que aumenten el volumen en sus computadores. Gavino, muy buenas noches. Pese a que las fracturas de la tibia, de la diáfisis, también se pueden manejar por fijación externa o también por vía incruenta. En consecuencia, para este efecto, siempre el clavo endomedular fue el gold estándar de las fracturas. Desde la época de Kuncher, el gold estándar ha sido en la medida en la cual las fracturas diaficiarias se manejaban con un clavo porque hacía una concentración a nivel de la diáfisis y hacía una exploración pero excéntrica, es decir, el clavo hace una fuerza radial. Sin embargo, a nivel proximal y distal tuvo que evolucionar el clavo con la finalidad que pueda fijar lo que es la zona del campaneo y por lo tanto se utilizaron los pernos. Sin embargo, la osteosíntesis con placa prácticamente se ha desarrollado con la finalidad de la técnica mínimamente invasivas y concomitantemente con la introducción de la placa Locking Compression Plate, que es la placa LCP. En realidad, estos dos escenarios no nacieron simultáneamente. El desarrollo de la técnica mínimamente invasiva en los miembros inferiores, sobre todo en la tibia, no tiene ninguna relación con el LCP, pero al mismo tiempo crecieron juntas. La osteosíntesis con placa generalmente es un puenteo de la fractura que lo que permite una estabilidad relativa. Sin embargo, es preciso acondicionar que se puede hacer compresión interfragmentaria y una placa de neutralización. Este es un artículo muy interesante en la cual revela cómo es posible manejar la fractura de la diáfisis de la tibia con estabilidad absoluta y con estabilidad relativa. La idea de hacer una osteosíntesis con placa es permitir puentear el foco de la fractura por técnica mínimamente invasiva, de tal manera que haya un micromovimiento que permita la consolidación de la fractura, permitiendo una estabilidad relativa. Pero este puenteo de la fractura que permite estabilidad relativa trata de demostrar en lo posible un cambio de paradigma en el manejo de la placa.
en la medida en la cual siempre hemos aprendido que la placa provoca estabilidad absoluta con detrimento de la biología, porque había que hacer estabilidad absoluta comprimiendo los fragmentos. Sin embargo, en la técnica mínimamente invasiva hacemos un abordaje proximal, un abordaje distal, y tratamos de puentear esta área con la finalidad de que al tener un equilibrio en la placa pudiéramos mantener un micromovimiento que produzca la formación de callo. De esta forma, fíjense ustedes, estas son unas revistas que probablemente los faculty más antiguos siempre los disfrutamos. Desde los años 80 a fines de los 90, tenemos toda esta serie de revistas científicas en las cuales nos hablan de todo la introducción de la mínima invasión, y para el año 2000, que es esta revista, nos habla de la mínima invasión como sistema de investigación. Pero en este reportaje publicado en el 2008, publica el sistema de mínima invasión de osteosíntesis, y fíjense que para esta época, en este reportaje de la mínima invasión, es Juan Manuel Concha, William Belangero y Bruno Libani los que hacen la investigación de la fractura de la diáfisis del húmero en una placa mínimamente invasiva que luego se convirtió en una verdadera técnica quirúrgica. Los aspectos biomecánicos que afectan la construcción definitivamente es la cantidad de movimiento interfragmentario, y esta está determinada por la estabilidad de la construcción. Cuando hacemos una construcción para vía mínimamente invasiva, lo que intentamos es puentear este foco de fractura para crear un micromovimiento dependiendo de parámetros biomecánicos estrictos como la longitud de la placa, la ubicación de los tornillos en relación a la fractura, la cantidad de tornillos, que se llama densidad de los tornillos, y el agarre de los mismos. Consecuentemente, la longitud de la placa es parte clave en la construcción de la técnica mínimamente invasiva en la tibia. Se supone que el tamaño de la placa generalmente es 3 veces mayor al diámetro de la fractura, y esto está determinado por la cantidad de orificios que dejamos puenteando la fractura, y se multiplicaría por 3. Fíjense que esta es una fractura de la diáfisis de la tibia en la cual el clavo endomedular es el gold estándar, pero existen situaciones en las cuales no podemos colocar el clavo porque el sitio de entrada por vía anterior a través del tendón patelar muchas veces está comprometido con una herida o lesión expuesta, o porque el canal es estrecho, o porque hay fisis de crecimiento. Entonces, el cirujano tiene que tener un plan B para estabilizar la fractura, y esta es la forma más oportuna para aplicar una placa por vía mínimamente invasiva y provocar una estabilidad que nos lleve a la consolidación. Este es un caso en el cual es una fractura de tercio oblicuo corto, en la cual el clavo estaría indicado, pero al no poder hacerlo, la planificación preoperatoria es una condición sine qua non a la hora de planificar la construcción de esta osteosíntesis. Si tratamos de ver cómo funciona la estabilidad relativa, tenemos que disminuir la concentración de estrés a nivel del foco de la fractura. Esto significa que si los tornillos en la placa los colocamos alejados del foco de la fractura, estoy distribuyendo mejor en el estrés a nivel de la fractura. Es decir, los tornillos están alejados del foco de la fractura, con una placa que tenga un brazo de palanca largo, de tal manera que quede equilibrada la construcción. En este escenario, lo que hemos hecho es una reducción con pinzas atraumáticas que me puedan afrontar la fractura. Luego, una placa que deslizada de distal a proximal me permita un instrumento de reducción, y luego hacer una construcción.
Esta es una construcción con mínima invasión del lado medial, en la cual he puenteado el foco de la fractura, he dejado suficiente espacio entre un tornillo y el otro, y sobre todo, fíjense lo equilibrada que está la construcción. Esta es un brazo de palanca largo. Luego, la densidad de los tornillos, que se mide el número de orificios de la placa en un segmento, dividido para los tornillos. Si aquí tengo 6 orificios, la cantidad de tornillos será de 3. De tal manera que la densidad de los tornillos es de 0.5. Entonces, esto es una osteosíntesis equilibrada por la densidad de los tornillos, porque la placa tiene un brazo de palanca largo y sobre todo porque he puenteado la fractura sin tocarla. Esto me va a permitir que el efecto bending haga un efecto que permita un micromovimiento del lado opuesto en donde está la placa, logrando entonces este tipo de consolidación. Fíjense los mínimos abordajes que yo hago, que se deben hacer con la finalidad de equilibrar la placa. Entonces, cuando vemos este tipo de consolidación, nos preguntamos claramente si esta es una estabilidad absoluta o es estabilidad relativa. Pues parecería que no es ni absoluta ni relativa, porque no es absoluta porque no hemos hecho compresión interfragmentaria, pero tampoco es relativa porque no tenemos un abundante callo óseo. Y la mayoría de la osteosíntesis con esta técnica mínimamente invasiva hacen muy pequeño callo óseo, aunque de extraordinaria fortaleza. Entonces tenemos un callo óseo en el lado opuesto, en donde se hace un micromovimiento, pero en el lado de la placa no. En consecuencia, existe un nuevo término que se llama estabilidad absolutiva. Es decir, callo óseo en un lado y ningún callo, porque es un callo, una compresión directa en el lado de la placa. Este es un paper muy interesante en donde este concepto de estabilidad absolutiva es revisado en este paper, en esta revista, en donde se revisa si las fracturas con este tipo de técnicas son absolutas o relativas, y le da un término de estabilidad absolutiva. Es un paper publicado por Cody Kojima hace muchos años, en el cual actualmente se mantiene en vigencia. En las fracturas de la tibia que son causadas por arma de fuego o multifragmentarias, en las cuales el estado de cavitación que produce una onda que permite una multifractura, el principio se mantiene exactamente igual. La idea es colocar los tornillos de tal manera que se pueda plantear el foco de la fractura, distribuyendo el estrés a este nivel. Por lo tanto, los tornillos son ubicados lejos del foco de la fractura, de tal manera que se produzca un micromovimiento y esto nos lleve a una consolidación de la fractura. Si observamos en esta imagen, es una fractura por arma de fuego, en la cual no queremos hacer un fresado del clavo por la alta temperatura que puedo colocar, pero la técnica mínimamente invasiva me permite llegar a una consolidación satisfactoria, siempre y cuando en mi planificación yo coloque una placa larga con una densidad de los tornillos apropiados y con una disminución del estrés a este nivel. Es decir, distribuyo el estrés de tal manera que aquí no hay concentración de fuerza como para que se fatigue la placa. La concentración y distribución del estrés está tan definida en relación a los tornillos cercanos a la placa porque los tornillos más cercanos determinan la rigidez de la construcción. Este es un ejemplo en el cual esta tibia ha consolidado de forma viciosa en varo y un cirujano colega hizo una osteotomía con la finalidad de corregir el eje de carga de la tibia. Y si ustedes observan en este caso, la placa ha sido colocada del lado lateral, no del lado medial, como usualmente lo hacemos. Pero fíjense los tornillos más cerca de la fractura,
provocan un aumento de la concentración de estrés con aumento de la rigidez en esta zona. Fíjense en que el peroné no ha sido tocado y luego de 4 meses el peroné comienza a presentar signos de consolidación, más no al nivel de la osteotomía. Esto significa que estos tornillos muy cerca del foco de la fractura aumentan la rigidez en el sistema y no le permite un micromovimiento. En consecuencia, aquí tenemos un problema de una rigidez exagerada que me impide un principio biológico que es el contacto. Esto tenemos a los 4 meses. Probablemente, y con justa razón, cualquiera de los participantes, para solucionar el problema, primero pretendería seguramente retirar el implante y colocar un clavo intramedular fresado. Es una muy buena opción. La otra sería retirar el implante, quizás cambiarlo por otro y colocar injerto óseo pensando que el problema es biológico. Pero en realidad el problema es mecánico, porque lo que necesito es eliminar o disminuir la rigidez y aumentar un poco de elasticidad para que haga un efecto de contacto. Entonces, solamente con retirar 2 pernos muy cerca a la fractura, mira lo que ocurre y al año tenemos consolidación completa. Entonces se determina que los tornillos más cercanos determinan la rigidez de la construcción. Posiblemente la estabilidad absoluta que se pretendió aquí no se llevó a cabo y lo convertimos en un proceso más elástico. Fíjate cómo consolida el peroné y cómo consolida la tibia al año de evolución. Pero la placa es medial o lateral. En teoría, la tibia no tiene una carga es neutra y por lo tanto no tiene una zona de tensión ni de compresión. Sin embargo, este es un artículo muy interesante en donde revela el impacto de la longitud de la placa, la integridad de la fíbula y la colocación de la placa si es medial o lateral. Cuando se coloca una placa del lado medial es más fácil de abordarla. Sin embargo, las placas de menos de 10 o 12 orificios sufren mucho más estrés y fatiga comparado con el lado lateral. Entonces, en términos de estabilidad, se dice que la placa del lado medial debe ser mínimo de 14 orificios porque hay mucho más tensión que la zona lateral en donde la placa debería ser de 12 orificios. Esto traduce a otro escenario en la cual la zona de tensión es mayor en el lado medial que en la zona del lado lateral. Por lo tanto, usted puede colocar la placa sea del lado medial o sea del lado lateral. Del lado medial es mucho más fácil porque los tejidos blandos nos permiten hacer un mínimo abordaje y del lado lateral hay más tejidos blandos con los músculos laterales. Pero biomecánicamente es mucho más estable y menos tenso colocarlo del lado lateral que del lado medial. Pero ¿cómo influye el gap, o sea, la apertura de la fractura en la construcción? Hemos visto fracturas multifragmentarias en las cuales hemos puenteado del lado medial y hemos visto también fracturas transversas que siempre fue un paradigma colocar una placa. Por eso es que el clavo siempre fue y seguirá siendo el gold estándar. Pero veamos en este ejemplo cuán importante es considerar el gap, o sea, el tamaño de la fractura. En este esquema a la izquierda de sus pantallas, ustedes pueden apreciar que en este tubo simula una fractura multifragmentaria en donde existe un gap bastante amplio. En este ejemplo hemos colocado 2 tornillos muy cerca de la fractura multifragmentaria y fíjense en cómo la cantidad de estrés de la placa es mucho menor. Si colocamos los tornillos en una fractura multifragmentaria mucho más distante que la fractura, aumentamos el estrés de la placa y por lo tanto esta se solicita. Lo contrario ocurre si la fractura es transversa
o de trazo corto, si colocamos los tornillos muy cerca de la fractura, aumentamos el estrés, pero si lo colocamos más distante, disminuimos el estrés. Este es un concepto aparentemente confuso al principio, sin embargo, nada más bien puesto para llevarlo a práctica. En este concepto, siguiendo este mismo ejemplo, esta es una fractura multifragmentaria del tercio medio condistal de la tibia, pero fíjense en que los tornillos los he colocado cerca del foco de la fractura, o sea, aquí. Por lo tanto, el estrés es mucho menos. Pero tenemos dos situaciones en las cuales hay que aclarar. La primera es que cuando utilizamos una placa convencional, como en este caso, aquí no existe working length, es decir, no hay un trabajo de la carga propiamente, y el éxito está valorado en disminución del estrés a nivel del foco de la fractura. Por lo tanto, los tornillos están ubicados en esta posición que permita disminuir el estrés, es decir, alejados del foco de la fractura en este sentido. Si nosotros utilizamos una placa bloqueada, entonces esta placa no se fija al hueso, porque los pernos están bloqueados en la placa y por lo tanto existe un escenario que se llama working length, es decir, el trabajo de la carga. En el escenario anterior, la placa está fijada al hueso y por lo tanto lo que le provoca el micromovimiento es disminuir la concentración del estrés acá. En este escenario, la placa no está pegada al hueso y para que exista el trabajo de la placa, tiene que haber un efecto que se llama bone plate offset, es decir, un espacio entre la placa y el hueso. Por lo tanto, lo que vamos a ver es esto. Es decir, cuando hay un efecto bending, un efecto de doblaje, se permite un micromovimiento, pero toda la carga lo absorbe la placa. Toda la carga lo absorbe. En este caso, la carga es repartida entre la placa y el hueso porque hace una fricción. Pero este movimiento es lo que nos permite tener un trabajo de la carga. Por lo tanto, cuando lean el concepto de working length, que es el trabajo de la placa, de la longitud de la placa, esto se debe a que existe un espacio entre la placa y el hueso, generalmente cuando utilizamos pernos bloqueados. Este es otro escenario en la cual es una fractura con un gap importante que simula una fractura multifragmentaria, pero fíjense en que los tornillos están muy lejos de la placa, de la fractura. Es como este caso. Entonces, lo que obtenemos es esto. Cuán importante es el gap y cuán importante es la colocación de los tornillos para que la construcción se mantenga estable. En este escenario, que es un escenario que lo explicamos de inicio, es una fractura de tercio oblicuo corto o transversa, en la cual los tornillos están bien separados del foco de la fractura. Si estuvieran muy cerca del foco de la fractura, entonces aumentaría la zona de estrés como en esta área y por lo tanto se fatiga el implante. Si coloco los tornillos separados, entonces esto me va a producir un micromovimiento que me va a permitir una consolidación de la fractura. Y si vemos esta construcción, tenemos que anotar, uno, la placa es una placa larga, generalmente de 12 o 14 orificios. Como en esta placa que está aquí, yo tengo 2 y 4 orificios que están puenteando la fractura, la placa generalmente es 3 veces más grande que el área de trabajo de la placa. Si aquí hay 4 orificios, la placa por 3 es 12, mínimo de 12 a 14 orificios. Entonces, como yo tengo 6 tornillos en un segmento, la densidad de los tornillos es el número de orificios dividido para la mitad de los tornillos, es decir, 3. Por lo tanto, la densidad de los tornillos siempre va a ser de 0.5. Si yo tuviera aquí 8 orificios, tendrían que ser 4, pero como tengo 6, son 3 de cada lado. En consecuencia, 3 conceptos: placa larga,
los tornillos ubicados en relación a la fractura y la densidad de los tornillos. Este es otro concepto que lo he traído para que verifiquemos cómo es que puedo provocar un aumento de concentración aquí, simulando este ejemplo, en la cual se fatiga el implante porque tengo una placa muy corta, el brazo de palanca es muy corto y tengo muchos tornillos que me hacen el sistema extremadamente rígido. O sea, esta área es demasiado rígida y por lo tanto se solicita el implante. Si bien este ejemplo no es en la tibia, pero lo he traído a colación para explicar el efecto de trabajo de carga de la placa cuando esta es de un brazo palanca muy corto. Y esto fue lo que nos ocurrió en un paciente. Fíjense que este es un paciente con una fractura del fémur que ingresó por urgencia con un trauma de abdomen, trauma de cráneo, trauma de tórax, accidente en motocicleta. Y observa que tiene una fractura proximal y una fractura de la diáfisis. En consecuencia, lo ideal en cualquier servicio, tratar de colocar un clavo intramedular, pero con un trauma de cráneo y distrés respiratorio no necesariamente es la mejor opción y optamos por un sistema extramedular, pero con concepto biomecánico adecuado, de tal manera que armar una construcción que me permita llegar a la consolidación es un verdadero reto. Entonces, la planificación es esta. Retiramos la fijación externa, pero utilizamos estos dos shunts a manera de joystick para que me permita mantener la reducción. En esta área de este abordaje, es posible que yo haga una compresión interfragmentaria del área proximal y luego voy a puentear la fractura. Y lo que logramos es esto. Entonces, cuando alguien ve esto, se pone la mano en la cabeza y dice, esto va a fracasar, pese a que aquí tengo muy buena estabilidad y consolidación, pero tengo una placa larga, tengo un muy buen área que disminuye el estrés y tengo buena densidad de los tornillos. En consecuencia, si usted ve los textos de hace muchos años, esto es lo que siempre nos enseñaron. Jamás colocar una placa en la zona de tensión cuando tienes un gap en la zona medial. Esto está escrito y publicado desde los años 80, 90. En consecuencia, esto era proscrito, pero fíjate que esta es una placa con un muy corto brazo de palanca. Por lo tanto, si tengo un gap cuando la carga es excéntrica, lo más probable es que esto vaya a fallar y se fatiga esto por carga cíclica. Sin embargo, si el brazo de palanca lo aumento, hago un brazo de mayor resistencia y yo disminuyo el estrés a este nivel, esto puede funcionar. Y esta es la respuesta. En consecuencia, es posible llegar a esto si yo cumplo con estrictos principios biomecánicos de osteosíntesis en colocar la placa en la zona de tensión. Lo que ha ocurrido aquí es que ha habido un micromovimiento que me ha permitido una presencia de callo óseo de este lado y acá nada. Por lo tanto, esto es relativa en parte y absoluta en parte. Es relativa de la zona medial y absoluta de la zona que está debajo de la placa. Y a esto es lo que el doctor Kojima le llamó estabilidad absolutiva. Es una mezcla de las dos situaciones. Este es un esquema en el cual es muy interesante observar cuándo existe un working length y cuándo no lo existe. Entonces, cuando existe boom play offset, significa que la placa no está pegada al hueso, está colocado como una placa LSP. Entonces, dice, existe boom play offset. Si no existe, por ejemplo, cuando colocamos una placa que no es LSP, sino que es una placa que está fijada con tornillos corticales, la pregunta es, ¿la reducción es completa, sí o no? Si no es completa, como en los casos presentados con fractura multifragmentaria, lo más relevante es el movimiento interfragmentario. Si existe
una completa reducción, como en el caso de una fractura con muy poco espacio, hay absoluta reducción, entonces lo más importante es la reducción que la colocación de los tornillos. Pero si existe un play offset, es decir, un espacio entre la placa y el hueso, entonces la pregunta es si la fractura tiene más o menos de 1 milímetro. Si no es más de 1 milímetro, hay suficiente working length, entonces esto va a haber un micromovimiento que permita una consolidación. Pero si existe menos de 1 milímetro, debe haber suficiente working length con la colocación de los tornillos para llegar a una consolidación. Este es otro ejemplo que me gustaría que lo tengan, que se llama, es una planificación preoperatoria con las placas bloqueadas para diferentes consideraciones de construcción que puedan tener. Entonces quisiera ya dar un mensaje para los participantes de esta ponencia, que si bien es cierto no es muy larga, pero es más rica de detalles biomecánicos, en que para hacer MIPO en la diáfisis de la tibia siempre tiene que hacer una planificación operatoria. Cuando la tenga, mida el tamaño de la placa, mida los espacios que va a puentear, cuántos agujeros va a dejarlos, dónde va a colocar los tornillos más próximos a la fractura dependiendo del gap. Si la fractura es multifragmentaria, los tornillos más cercanos a la placa van así, más cercanos. Pero si la fractura es transversa y ubicua, deja 1 o 2 espacios a cada lado de la fractura para disminuir la situación del estrés. Y se puede obtener con la placa tanto estabilidad absoluta como relativa. Sin duda, la construcción exige muchos conceptos biomecánicos en los cuales el cirujano no puede cometerlos porque esas son las fallas. Las fallas son biomecánicas hechas por nosotros. Tiene que haber un equilibrio entre la carga y la resistencia con disminución del estrés y la rigidez, la construcción del working length, la distribución de los tornillos. Y como un concepto más para prácticas ya en pacientes clínicos, la placa del lado medial, lo mínimo que se debe poner son 14 orificios, si es una fractura multifragmentaria, y 12 del lado lateral. Este es mi hospital, en donde yo estoy en Guayaquil, y bueno, ojalá que en algún momento puedan venir. Creo que el próximo va a ser Juan Manuel Concha, pero siempre estaré con los brazos abiertos de tenerlos acá. Sobre ¿Aló? todo, ¿ahí me escucha, Gabino? Mencionaba que esta es una charla muy enriquecedora desde el punto de vista biomecánico. Creo que has tocado unos puntos que son básicos para el aspecto de la consolidación, lograr obtener la consolidación de la fractura con una placa. Y por eso yo mencionaba al principio que, retomando las palabras tal vez del profesor Rudy de Suiza, ¿lo recuerdas? Él decía que poner un clavo endomedular es una técnica, poner una placa es un arte. Y hoy realmente nos has mostrado algunos aspectos biomecánicos que son muy interesantes. Yo quisiera saber si hay preguntas en el auditorio para Gabino. Pueden levantar la mano ahí en el chat y yo les cedo la palabra. Mientras hay preguntas, yo sí te tengo una pregunta, Gabino. Yo quisiera saber, tú has hecho mucho énfasis en las técnicas de mínima invasión. Y en estas técnicas de mínima invasión, por supuesto, la mayoría de las veces ya explicabas el concepto de estabilidad relativa, absoluta, etcétera, pero muchas veces no logra uno, especialmente en fracturas de trazo transverso, realizar compresión interfragmentaria. Si tú todavía haces en determinados casos en los cuales hagas una técnica convencional, abierta, con compresión interfragmentaria, con tornillo de compresión interfragmentaria, etcétera, haces ese tipo de cirugías, ¿cuándo tendríamos indicación de eso? Mira, las fracturas en el tercio transverso de la tibia se puede hacer una cirugía mínimamente invasiva siguiendo estrictos principios biomecánicos. Es decir, dejar 2 tornillos
a cada lado de la fractura para que te permita un efecto más elástico de compresión. Pero tiene que haber un contacto del hueso, que no es estabilidad absoluta como cuando hacíamos la compresión con la placa LSP, que hacíamos compresión interfragmentaria. Entonces, ese es un concepto. Y el otro, que cuando tienes una fractura oblicua corta y el espacio, el gap, está ligeramente abierto, tú puedes colocar un tornillo que no necesariamente es de estabilidad absoluta, pero que funciona como un tornillo de sostén. Es decir, aproximas la fractura, disminuyes el gap, pero mantienes el mismo principio de micromovimiento para que haga una consolidación. Es un principio muy claro, porque un tornillo en el foco de la fractura, que no es estabilidad absoluta, funciona como un tornillo de sostén que acerca el foco de fractura. Perfecto. Eso creo que lo explicaste bien y creo que lo entendimos. Sin embargo, mi pregunta va dirigida es, si tienes una fractura transversa, pero no quieres hacer una técnica convencional, es decir, estabilidad absoluta como tal, reducción abierta, compresión interfragmentaria, etcétera, ¿todavía hay espacio para eso? ¿O tú prefieres hacer en ese tipo de fracturas de todas maneras una estabilidad relativa como lo acabas de explicar? Claro, siempre fue una técnica aceptable. Lamentablemente va en detrimento de la biología del sitio de la lesión. En consecuencia, intentamos no agredir el foco de la fractura, y la técnica abierta va en detrimento de la biología, con desperoxización y todas las consecuencias que produce el desbridamiento a nivel del periósteo, que es enriquecedor en la vascularización. Por lo tanto, en mis manos, eso no lo he hecho hace muchísimos años, desde que me dedico de más de 15 años a las técnicas mínimamente invasivas. Por lo tanto, la estabilidad absoluta que utilizamos, ¿te acuerdas? Con el tensor de la placa de la placa TCP, prácticamente lo hemos archivado y guardado en el baúl de la historia, el compresor de la placa TCP. Perfecto, Gabino. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta de alguien que quiera intervenir? ¿Alguno de los colegas del hospital o quienes están por fuera? Por ahí veo una mano. El doctor Edison Rojas, por favor, adelante. Doctor Gavino, hola. ¿Sí se me escucha? Sí, señor, se le oye. Adelante. Doctor Gavino, mi pregunta básicamente es, si hablamos de una estabilidad absoluta o una estabilidad relativa, que eso entra como parte de la planificación, yo entendí que este principio de absolutivo, estabilidad absolutiva, ya no es un principio que buscamos desde el inicio, sino que lo vemos después en los controles radiográficos. Ya eso es como el resultado, no es algo que buscamos inicialmente. Exactamente, porque no es una cosa que tú lo vas a buscar como tal, se da en la medida en la cual colocas la placa de un lado, en la cual no va a haber callo óseo, va a haber una compresión más rígida a ese nivel, y es del otro lado, del lado en donde no está la placa, en donde hay micromovimiento, porque en el lado de la fractura, en donde tú colocas la placa, esa es un área rígida y por lo tanto la consolidación es per premium. Pero del lado opuesto, en donde no está el implante, es donde se produce el micromovimiento. Entonces, cuando tú vas a utilizar este tipo de construcción, tú puedes vaticinar que del un lado vas a tener estabilidad absoluta y del otro lado una estabilidad relativa. Y a esto es la nominación que se denomina placa, una estabilidad absolutiva. Gabino, ¿tú tienes preferencia? Ya nos mencionaste la longitud de placas cuando se pone lateral o medial. ¿Hay indicación para ponerla medial o lateral? ¿Tienes algunas indicaciones o eso va a gusto del cirujano? Y si uno prefiere
cuidar un poco más las partes blandas o tener menos complicaciones, se va lateral o si no se va medial, o hay alguna indicación donde tú digas, no, estas las pongo laterales, estas las pongo por el lado medial? Juan Manuel, de todo lo que he estado investigando hace años y en mi práctica personal, no hay una indicación absoluta. Las indicaciones son relativas y más es preferencia del cirujano. Usualmente lo hacemos la mayoría de las veces por el lado medial, porque es más fácil. Es más fácil porque los tejidos blandos están ahí. Sin embargo, también es más propenso a procesos inflamatorios, irritativos y a veces infecciosos en los puntos de entrada. Por el lado lateral es un poco más demandante porque están los tejidos blandos, digamos, la masa muscular peronea, pero en realidad es, en teoría, más fácil del lado medial, pero tú esperas menos procesos irritativos e infecciosos del lado lateral. Perfecto, muchas gracias. Por aquí por el chat pregunta el doctor Herrera con respecto al apoyo. Por supuesto, me imagino yo que sea para miembro inferior. ¿Cuándo inicias apoyo? ¿Tienes alguna pauta clínica o radiográfica? ¿Les das algún tipo de protección previa? ¿Utilizas algún brace? ¿O cuándo le permites al paciente que apoye? Mira, en teoría, el paciente, una vez que tiene una construcción estable, sea multifragmentaria o una fractura transversa, se le debería permitir al paciente a partir de la primera semana hacer una carga de 15 kilogramos. Pero esa es una utopía en nuestro medio. Ningún paciente te dice estoy caminando con 15 kilogramos. Los pacientes, como no les duele y no les molestan, apoyan completamente. Pero la carga total generalmente se hace entre las 12 y 14 semanas y preferentemente bajo control radiográfico. Entonces, en la medida en la cual al paciente se le permite al principio hacer todos los movimientos del pie, del tobillo, de la rodilla, para que mantenga su masa muscular en buenas condiciones, se le pide que la carga se retrase. Sobre todo, si utilizamos una placa con tornillos normales, es decir, con tornillos corticales, porque la estabilidad se va por una fricción o un matrimonio entre la placa y el hueso. Si utilizamos una placa LSP en la cual hay un working lane o un boom play offset, en consecuencia es la placa la que absorbe toda la carga. Es mucho más resistente que la anterior. Sin embargo, en los pacientes que son de una contextura que no tienen osteoporosis, no hay ninguna diferencia entre la placa LSP, es decir, con tornillos bloqueados, que con los tornillos corticales normales. Hay muchos estudios que revelan que la osteosíntesis lipo con placas normales, convencionales, con tornillos corticales, es mucho más estable que la misma LSP, pese a que la otra reparte de la carga de forma distinta. Pero en todo caso, se le permite al paciente que haga carga después de las 12 semanas, la carga completa, aunque antes ya has provocado una carga parcial con uso de muletas. ¿Cuándo utilizas tornillos corticales y cuándo tornillos bloqueados? ¿Tienes alguna indicación para ello? ¿Hay alguna osteosíntesis en la cual digas, en este caso solamente voy a utilizar tornillos bloqueados? O si el hueso, por ejemplo, es de buena calidad, obvias eso y utilizas únicamente tornillos corticales. ¿O hay algún caso en que mezcles los tornillos y por cuáles tornillos inicias? Mira, los pacientes que tenemos, en su gran mayoría, son pacientes jóvenes producto de accidentes de tránsito o causados por lesiones de arma de fuego. Por lo tanto, su calidad ósea no está en ninguna complicación. Y por lo tanto, utilizamos tornillos normales porque el hueso es de buena calidad y hay un muy buen agarre en la construcción. Y recuerda que en esta situación podemos utilizar las placas bloqueadas, pero que ahora las tenemos con el agujero combi, o sea, estamos utilizando la vía convencional. Pero en los pacientes en los cuales su calidad ósea no es la mejor,
en pacientes osteoporóticos, sin duda que los tornillos corticales tienen el mismo principio por los cuales se creó el tornillo bloqueado. Por lo tanto, nosotros utilizamos una placa LSP con tornillos bloqueados en huesos de mala calidad, en pacientes con osteopenia y ya con osteoporosis. Pero en gente muy joven, tornillos convencionales. Perfecto, Gavino. Cuando tienes fracturas que no son exactamente del tercio medio, sino un poco más proximales o un poco más distales, ahí podría uno dudar un poco sobre cómo obtener ese balance que tú mencionabas ahora en cuanto al working length y toda esta cosa, porque no le da a uno la longitud del hueso, digamos, para poner muchos tornillos si el segmento distal o el proximal es pequeño. ¿Hay alguna indicación que nos puedas dar en esos casos? ¿Cómo te orientas en eso? ¿Pones más tornillos entonces en ese segmento pequeño o cómo funcionaría eso? Bueno, las fracturas proximales de la tibia tienen el mismo principio, solo que los tornillos proximales generalmente en las placas son tornillos bloqueados, sobre todo cuando existen fracturas a nivel de la meseta. Pero ya en el tercio proximal, proximal con distal, es un segmento muy crítico, pero el balance de la placa te da en los tornillos distales después de la fractura. Ahí es donde tenemos que calcular el equilibrio de la placa y el trabajo de carga de la misma, si es que vamos a puentear la fractura. Lo mismo ocurre en tibia distal. Existe el mismo principio para tibia distal. Lo que pasa es que cuando el fragmento es muy bajo, entonces el trabajo de la placa es más prominente cuando el brazo de palanca es más largo a nivel proximal que a distal, porque no alcanzas a colocar tantos tornillos a nivel distal. Entonces es muy importante que el equilibrio lo dé la parte proximal con suficientes tornillos para que te permitan mantener un bending, un efecto de bending a ese nivel. Perfecto, Gavino. Tenemos una pregunta del doctor René Marín Ferrín, me excusa, donde él pregunta un poco sobre complementos de fisioterapia. Él dice que si tú utilizas alguna cosa diferente de la fisioterapia convencional, pregunta por la magnetoterapia. Honestamente, yo no la conozco, la magnetoterapia. No sé si tengas algún conocimiento de eso o de algún otro complemento de rehabilitación o algo que ayude a acelerar la consolidación de la fractura. No hay nada concluyente de que la magnetoterapia ayuda a aumentar la consolidación. No, el problema es netamente mecánico, en la cual, sea con magneto, sin magneto, si el sistema me quedó demasiado rígido, no va a haber consolidación. Y si me quedó demasiado elástico, va a haber solicitación del implante. Pero no hay nada concluyente académicamente de que la magnetoterapia es una ayuda invalorable para este tipo de consolidación. Lo que sí, el área de fisiatría es una extraordinaria área que nos acompaña en la recuperación de la masa muscular del paciente cuando él va a hacer la carga, porque se pierde mucha masa apenas en 10 días de hospitalización. En consecuencia, lo que le pedimos al fisiatra es que nos ayude a recuperar la masa muscular, que no se pierda, para que cuando el paciente vaya a caminar, entonces tenga lo suficiente musculatura en el gastrocnemio, en el vasto medial, para que soporte la carga y la bipedestación. Pero el trabajo de fisiatría es sumamente importante en la recuperación de estos pacientes, porque no van a caminar inmediatamente como el caso del clavo intramedular. Van a demorarse un poco para la consolidación, pero necesitamos masa muscular aceptable para la marcha y bipedestación. Perfecto. Ya para ir finalizando, me gustaría preguntarte, tú pones una placa en tibia o en fémur bajo ciertas circunstancias especiales, es decir, tu primera elección siempre es un clavo endomedular, o tu elección favorita con todo esto, que tu experiencia, todo lo que tú has visto, la forma adecuada de colocar, tu preferencia es por las placas inicialmente.
El gold estándar siempre va a ser el clavo intramedular por todas las ventajas biomecánicas que presenta en los miembros inferiores, tanto en fémur como en la tibia. Y la elección siempre va a ser de entrada un clavo intramedular. Pero existen situaciones en las cuales el cirujano debe tener un plan B a la mano. Porque después de la pandemia, no sé si pasó con ustedes, pero a muchos de los países latinos tuvimos dificultad en importar el gold estándar, el expert, que siempre lo tenemos a la mano, y nos quedamos en nuestros hospitales con muchas placas. En consecuencia, muchos de los pacientes que nos llegaron con fracturas, sobre todo de la tibia, no teníamos clavos, los más importantes para colocarlos. Y entonces hubo que madurar a la gente para que aprenda a colocar estos implantes. Pero la elección siempre va a ser un clavo endomedular, Juan Manuel. Siempre va a ser la primera elección. Perfecto, Gabino. Sí, yo estaría de acuerdo contigo, pero diría que el problema es cuando le salta a uno la liebre y que por alguna razón un paciente pequeñito, un paciente con un canal muy estrecho, un paciente que tenga alguna prótesis o algún otro implante y requiera de la colocación de una placa, entonces saber todo lo que nos has indicado hoy creo que es fundamental, porque si no, no es tan fácil, si me lo permiten decir el tema, como colocar un clavo. Cuando colocas un clavo no tienes que pensar mucho realmente. Es el sistema endomedular, los bloqueos proximales y distales y pare de contar. Acá la cosa cambia un poco y yo creo que estos conceptos que nos has dado hoy han sido realmente muy importantes. No sé si hay algún otro comentario de parte de la audiencia o alguna otra pregunta. Sí, ciertamente existen algunas manifestaciones en las cuales uno no debe colocar un clavo. A veces en físico o zonas de crecimiento de los adolescentes, un canal estrecho, una curvatura muy pronunciada en el fémur, por ejemplo, o a veces en las tibias varas o tibias valgas, son indicaciones en las cuales el clavo no es totalmente recto. Entonces, a veces uno trata de colocar un clavo en estas situaciones y las complicaciones son muy importantes. Entonces, una placa es una magnífica alternativa para hacer una construcción. Gabino, quiero a nombre de mis colegas del hospital, perdón, por aquí parece que ha levantado la mano. Sí, Andrés. Sí, doctor, qué pena. Quisiera, antes de finalizar también, importante recordarles el diligenciamiento del formulario y asimismo aprovechar el espacio para hacer, digámoslo así, la publicidad para el próximo encuentro académico virtual. Por aquí no sé si pueden ver mi pantalla, que la tendremos para el próximo 24 de abril. Ya dentro de poco realizaremos pues la publicación oficial. No sé si alguno de los ponentes nos acompañó también el día de hoy. Tendremos a dos ponentes también muy importantes y en tercer lugar pues obviamente agradecerle al doctor Gabino, al doctor Juan Manuel Concha, pues a pesar de algunas dificultades que tuvimos, esperamos que todos los participantes hayan podido escuchar pues la ponencia de manera adecuada y nada, invitarlos nuevamente, les dejamos por aquí la información y pues a que nos sigan también en las redes sociales donde publicaremos posteriormente toda la información al respecto. Andrés, muchas gracias. Andrés es nuestra mano derecha y para solventar a veces todas estas dificultades que se suceden y él es el que me ayuda con el contacto de los conferencistas, con todo, de tal manera que muchas gracias, Andrés. Gabino, te decía que en nombre de todos los colegas y de las personas que han escuchado tu charla, quiero agradecerte. Ha sido un placer haberte tenido en nuestra reunión académica. Hemos contado contigo también en otras actividades y esperamos a futuro también seguir contando, de tal manera que de todo corazón, muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartir tus conocimientos. Te mando un fuerte abrazo y espero pronto podernos ver en alguna otra actividad o circunstancia académica. Muchísimas gracias, Gaby. Con todo afecto, Juan Manuel. Gracias por tu gentileza, por tu amable invitación. Y Andrés, dale un abrazo porque con esto de la tecnología yo ya me estaba infartando poco a poco, pero salimos adelante. Bueno, muchísimas gracias, Gabino. Gracias a todos, gracias por participar. Los esperamos entonces a todos el 24 de abril para nuestra actividad nuevamente, a nuestra actividad online. Que tengan todos muy buena noche y muy amables a todos. Hasta pronto. Gracias.
Gracias a todos. Un abrazo a todos por asistir. Abrazo a ti también, Juan Manuel.